Ustedes siempre háganme acordar de que grabe por cualquier cosa, porque yo puedo hacer cagada. Ya lo aprendimos la clase pasada. Bueno, vamos a empezar con un tema, vamos a como entrecortar. La clase pasada empezamos a ver algunas cosas de complejidad y por ahora estamos bien con lo que vimos. Vamos a retomar dentro de un par de clases más hablando sobre eso. Pero por ahora vamos a hablar algo que además lo vamos a necesitar para las primeras. Entonces me dijeron, hay un proyector que no anda muy bien, así que te doy el que te anda bien. Menos mal. Bueno. Antes de empezar, algunos recordatorios varios. Punto número 1, por favor vean el video ese de debugging que les pasé en su momento, porque, o sea, si ya saben cómo debuguear usando un IDE, perfecto, listo, no lo vean al pedo, son 6 minutos ahorrados en sus vidas. Pero si no tienen ni idea, nunca usaron uno, por favor no debugueen usando prints, no se lo hagan a ustedes, y porque muchas veces nos van a preguntar cosas a nosotros y les vamos a preguntar, bueno, ¿qué obtuviste de debuguear? Y si se basan con prints, muchas veces no van a poder encontrar nada, ¿sí? Lo que tiene ese video es obviamente lo suficientemente básico para empezar por ahora. Después, si necesitan más cosas, se les puede explicar más cosas. Pero con eso por lo menos ya deberían poder empezar si tienen algún problema, ¿sí? El segundo recordatorio, por favor, aquellos que todavía estén en modo, no, ya fue en Windows, se van a llevar un garrón después. Evítense llevarse el garrón. Más porque el garrón va a ser nosotros diciéndole, no se te va a responder. O sea, aprovechen, todavía hay tiempo, después van a tener entregas todo el tiempo y va a ser más problemático. Está todo hecho adrede. Y después, porfa, vean el video de uso de Slack. Ya sé que es un bajón. Para mí es más bajón tener que decírselos, pero es más bajón todavía ver después que empiezan a mandar screenshots de cosas y claramente no vieron el video que les dije 5 veces que por favor vean. Porque no quiero perder tiempo de clase en eso. O sea, si vemos que ciertas cosas básicas que decimos ahí en el video no se cumplen, voy a tener que usar tiempo de clase, pero si puedo evitarlo, mucho mejor. Así que bueno, vamos a empezar con el tema del día, y este es como el otro tema importante de la materia, pero que la forma en la que lo vamos a implementar va a estar completamente atado a lo que vimos la clase pasada, que era complejidad, ¿sí? Complejidad básicamente es nuestra herramienta teórica que nos dice esto está bien, esto está mal, de alguna manera. O esto es mejor o esto es peor, siendo que complejidad nos sirve principalmente para comparar, ¿sí? Entonces, ¿qué es un tipo de dato abstracto? O un tipo abstracto de dato, o un abstracto dato de tipo, o cosas, cualquier permutación está todo bien, o sea, nosotros, o sea, si escuchan a alguien decir TAD o TDA, son lo mismo. Y en inglés es ADT. Está todo bien. Tengo que serles honestos, lo llamamos TDA y hay una parte mía que lo quiere cambiar a decir tipo abstracto de dato, porque después está la otra materia, teoría de algoritmos, que todo el mundo llama TDA. Entonces es como que es medio rompebolas. Pero bueno, por usos y costumbres lo vamos a llamar TDA. De vuelta, si lo llaman de otra forma, está todo bien. Que es básicamente nosotros nos vamos a inventar un nuevo tipo de dato, ¿sí? Que va a tener ciertas características, ¿sí? Que va a modelar algo, ¿sí? Y que vamos a querer que tenga principalmente un comportamiento, ¿sí? Entonces, para resumidas metas, ¿qué es un TDA? Primero, es un nuevo tipo de dato que vamos a definir nosotros. Obviamente después un lenguaje de programación o una librería o lo que fuera puede tener sus propios, por supuesto, ¿sí? Pero este es el punto número 1, lo que nosotros vamos a hacer. Alguien lo definió y bueno, en esta materia principalmente vamos a hacer nosotros mismos, ¿sí? Después es una estructura o tipo de dato que modela algo. Tiene que modelar algo, no puede simplemente existir porque existe. Eso es importante, pues vamos a hacer una diferenciación más en la clase que viene, porque por ahora, con lo que vieron hasta ahora de Go, no se puede hacer lo que estamos haciendo y no importa, porque ahora vamos a estar hablando en el aire de los conceptos. Hoy en la práctica van a empezar a ver un poco de cómo los vamos a implementar y vamos a seguir la clase del lunes, ¿sí? Entonces, lo más importante es que ese algo tiene que tener un comportamiento, ¿sí? O sea, ese algo tiene que hacer cosas. Ustedes van a ver que pueden tener estructuras, o sea, seguramente, en aquellos que hayan cursado algoritmos 1 con C,
tuvieron los structs, aquellos que usaron con Python, tienen las clases y cosas por el estilo, uno puede hacer tranquilamente que esos bichos simplemente les guardo cosas y después se las pido, directamente los obtengo. Todo bien, esos son estructuras así sueltas que son útiles con el lenguaje, pero no es un TDA, ¿sí? Entonces, algo que nosotros vamos a modelar, este tipo de dato, modela algo, ese algo tiene comportamiento, nosotros vamos a desde afuera, si yo uso un tipo de dato, nosotros nos vamos a estar relacionando con ese tipo de dato a través de lo que vamos a llamar sus primitivas. Primitivas, operaciones, acciones, los nombres pueden variar, pero nosotros acá simplemente por nomenclatura lo vamos a llamar primitivas. O sea, son las operaciones primitivas con las que nosotros podemos comunicarnos con estos tipos de datos y pueden hacer cosas, ¿sí? Es importante, hacen cosas, o sea, tienen comportamiento, ¿sí? Y en la gran mayoría de los casos, prácticamente siempre van a tener que tener un estado. Hay casos extremadamente particulares en los que no y que se manejan de otra forma y qué sé yo, no es tema de esta materia, temas que se ven después de cómo se pueden implementar en otros paradigmas, cosas sin estado, que sé que a uno le puede decir, ¿cómo puedo hacer algo si no tengo un estado? O sea, el estado las modificaciones actuales las tengo de alguna manera guardadas, las tengo reflejadas, ¿sí? Eso es el estado. O sea, de alguna manera, si yo primero llamo una primitiva, después a otra, después a una tercera, una cuarta, una quinta, el hecho de haber yo llamado consecutivamente a distintas primitivas, eso puede modificar el estado, hablámoslo desde afuera, y eso se tiene que ver reflejado, ¿sí? Eso internamente voy a tener que tener alguna forma de guardarme ese estado, ¿sí? Hoy van a ver esencialmente la forma principal con la que vamos a hacer eso con Go. De vuelta, eso en Python se puede hacer con las clases, los objetos, eso en C se puede hacer con los structs, en Go va a ser más parecido a C, pero la idea es esencialmente parecida. Tenemos un lugar donde guardamos el estado del TDA, ¿sí? Y algo muy importante de esto es que tiene que ser sí o sí abstracto. O sea, abstracto para el de afuera, obviamente no para quien lo va a implementar, porque acá vamos a tener dos programadores, dos personas, dos programadores, dos perfiles, si quieren, como sea. Uno es el que hace el TDA, quien lo implementa, y después está quien lo usa. Cuando yo estoy del lado de quien lo usa, aunque yo mismo haya programado el TDA, no importa, pero estando yo del lado de quien usa, me abstraigo de cómo está hecho, ¿sí? Uy, este fui yo. Entonces vamos a hablar del primer TDA, el TDA más importante, el TDA gatito, ¿sí? Entonces, ese es Monday. Entonces, vamos a mencionar algunas operaciones que puede tener mi TDA gatito, porque al final de cuentas, lo que define un TDA son sus operaciones. Después, a partir ok, yo ya sé cuáles son sus operaciones, después ahí pienso, bueno, cuál es el estado y cómo lo represento, para que después esto funcione de forma eficiente, bla, 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 rápido, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. No puedo primero pensar el estado y después las operaciones, porque entonces probablemente no tenga el comportamiento correcto, ¿sí? Entonces, primero yo le puedo dar algo para jugar, o sea, yo le llamo a jugar, a la función jugar, y le paso, no sé, una pelota, que es otro TDA, no importa. Le puedo dar de comer, lo puedo acariciar, ¿sí? Puedo mirar fijo también. Eviten hacerlo, pero pueden mirarlo fijo, ¿sí? Para entender un poquito cuál es la diferencia entre comportamiento y algo que no tiene comportamiento, ¿sí? Dormir no es una primitiva, porque yo, no sé usted, o sea, está bien, un gato puede ser más susceptible a que le digan dormir y que se duerma, pero yo no le puedo decir al gatito, che, dormite, y se duerme. O sea, el gatito decide por su cuenta que es hora de mimir. O sea, por ejemplo, maullar. ¿Sería una primitiva? ¿Y ronronear? No. O sea, son acciones que después puede hacer el gatito por su propia cuenta, en su comportamiento, ¿sí? Porque decidió hacerlo por sí mismo. Y punto. No puedo yo... Esto es importante porque hay una tendencia a decir, bueno, yo hago que el TDA guarde cosas y yo le digo qué hacer. Y si yo le tengo que decir qué hacer, el problema es que yo no me... Si el usuario del TDA le tiene que decir al gatito, bueno, cuándo hacer las cosas, no me puedo abstraer. Tengo que andar laburando por dos. Tengo que hacer mi laburo, que lo que sea, y el laburo del gatito, porque además le tengo que decir, bueno, ahora maullar, dale, ponete a maullar.
¿sí? Entonces tengo que hacer doble trabajo. Entonces la idea es que quede bien clara la separación del comportamiento y todo lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y en función de qué, queda del lado del TDA, ¿sí? Tiene que sí o sí quedar definido de ese lado. Quien implementa el TDA, ahora vamos a ponerle nombres un poco más piolas que quien implementa y quien usa, ¿sí? Entonces quien implementa el TDA tiene que sí o sí ponerse a laburar y no simplemente decir, bueno, cuando me dicen maullar yo maullo, cuando me dicen, no sé, rascar un mueble yo rasco. No, o sea, no todos los comportamientos son deseables, hay que considerar eso también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sería correcto tener una primitiva obtener arreglo de pelos? Que me devuelva un array de pelos. A priori, a mí por lo menos me parece que no. Y ya vamos a seguir metiéndonos con esas cosas, porque además, ¿por qué hay un array de pelos? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hace un gato? El gato no viene y me dice, toma mi arreglo de pelos, ¿sí? Entonces ya sé que estas cosas pueden sonar medio pelotudeces, pero vamos marcando así para que después, porque van a surgir cosas de, che, puedo usar tal cosa, y es como, si yo me imagino un gatito, más allá de cómo lo implemento, esa primitiva no tiene sentido, ¿sí? Porque van a tener, al principio, con los primeros TDA seguramente van a decir, che, ¿le puedo agregar tal primitiva? La respuesta es no, porque esa primitiva no tiene sentido con el TDA. Vos lo estás pensando por cómo lo estás implementando, y ahí hay que separar, ¿sí? Sí. Y esta de vuelta, es lo más importante de TDA. La letra más importante de TDA no es ni tipo ni la parte del dato, la parte más importante es la de abstracto, ¿sí? No nos importa cómo hace las cosas el TDA, nos importa qué hace, ¿sí? Entonces, a mí me dan la documentación de cómo funciona el TDA, me va a decir, esta primitiva hace tal cosa, esta primitiva hace tal otra, esta primitiva hace esto. Me puede decir, obviamente, esta primitiva lo hace en tiempo constante, esta primitiva funciona en tiempo lineal, etc. Entonces, ¿qué cosas nos importan y qué cosas no? ¿Sí? O sea, la idea de la abstracción es que, de vuelta, me permite separar las incumbencias. Por esto que les dije, si yo tengo que hacer mi laburo y el tuyo, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Primero, hay alguien que está haciendo medio ñoqui. Y segundo, yo no voy a llegar con mis cosas porque me tengo que ocupar de las tuyas. ¿Qué pasa en la vida real que después en un proyecto o lo que fuere, alguien no está haciendo lo suyo y otros que están más ocupados se tienen que ocupar? Sí, obvio, no está bueno, ¿sí? Entonces, esto también, piénsenlo a nivel, no sé si ya habrán llegado a ese punto en Algoritmos 1, trabajos grupales, pero en algún punto uno le dice al otro, che, vos ocupate de esta parte, yo me ocupo de esto, y no me voy a andar metiendo, o sea, uno, especialmente cuando llega a materias más avanzadas donde las cosas se vuelven más complejas, está bien, yo soy tal vez medio obse del control y qué sé yo, pero no me iba a poner a ver lo que hizo, no sé, ese, por ejemplo. No me iba a poner. Es como, confío que esto está bien hecho. Vos me estás diciendo que yo tengo que llamar a esta función para que haga esto, esta función que haga... Y yo confío. ¿Sí? Todo bien, pero tengo 5 materias, no puedo andar fijándome y revisando. Si después no anda, voy y te puteo, te digo, che, tenés un bug, arreglalo. ¿Arranca? Ahí está. ¿Sí? Después, bueno, para mantener el código, cuanto más abstracto, cuanto más nos ajustemos a estas cosas y más trabajemos contra las primitivas y evitemos hacer chanchadas como meternos en el estado interno de las implementaciones y cosas por el estilo, vamos a poder mantener mejor el código, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo dependo de estados internos, me cambian la implementación, me rompen a mí el código, yo no me puedo quejar, ¿sí? O sea, yo no puedo ir a decir, che, me cambiaste el arreglo de pelos, ahora, no sé, tiene otra forma. Y el que implementa el TDA me va a decir, ¿y por qué tocaste eso? Python, por ejemplo, es un lenguaje de programación que no hay forma de evitar que el usuario se meta dentro de la estructura interna. Eso es una de las razones por las cuales lo descartamos como lenguaje cuando decidimos cambiar de C a Go. Python lo analizamos. Esta es una razón fuerte por la cual no lo descartamos. Hay otras más, como que no queríamos que pasen 2 materias seguidas por lenguaje interpretado y de tipado dinámico. Bueno. Cambios de implementación, ¿sí? De vuelta, más chicos o más grandes no deberían afectar a quienes usan el TDA y obviamente permite reutilizar, porque si cuanto más clara es el uso de las primitivas y cuanto más está diseñado de esta forma, se puede reutilizar este TDA en un lugar o en otro.
Si en cambio es como, bueno, mira, a veces usas esta primitiva, a veces metete en este campo interno y a veces metete por estos lados y no queda claro qué hay que hacer y es mucho más difícil de reutilizar. ¿Sí? Les doy un mal ejemplo de esto. Ustedes ya empezaron a mandar varios el TP0 y ya vieron que hay o sea, está el corrector automático que les corre las pruebas y después está el bot ese que inventamos, que se llama Rosita, que les hace un análisis estático de código, que les mira, está repitiendo código, ese tipo de cosas. Para hacer eso, lo que nosotros hicimos, después más adelante les vamos a explicar un poquito más sobre esto, pero hace un análisis usando cosas que nos da el lenguaje, que nos da Go, que es para analizar su propio código. Sí, o sea, es lo que se llama el árbol de sintaxis, básicamente. El problema es que Go no lo hizo con TDAs. Dijo, acá tenés estructura, no sé, vos ponete a parsear cosas y metete por punteros y qué sé yo, y si se rompe, y bueno, qué sé yo. Cada vez que actualizamos de versión, soy yo persignándome, a pesar de que no soy cristiano, pero persignándome diciendo por favor que no se rompa todo lo que ya hice. Y a veces pasa. O a veces pasa que se agregan nuevos casos. Por eso, alguna vez puede pasarles a ustedes que manden algo y que aparezca ya vieron Panic, ¿no? La Panic, ¿lo vieron? Ok. Les va a aparecer un Panic en el mail que va a decir hay un caso no considerado, por favor contactarse con Martín. Nada, me avisan y yo lo reviso. ¿Sí? Bueno, ese es un mal ejemplo. Que yo estoy a las putas diciendo la puta madre porque los de Go no hicieron digámosle un TDA para esto, con el cual yo puedo interactuar de una forma un poco más amigable y no, el código ese es una cosa horrible, pero porque no tengo otra forma de hacerlo. La respuesta que me da cierta gente es, bueno, mira, o sea, te metiste muy, muy abajo de nivel, o sea, no es que estás programando algo normal. Bueno, qué sé yo. Si lo están abriendo, estaría bueno que haya una forma de interactuar más feliz que la que estoy haciendo. ¿Sí? Y bueno, como les decía antes, nos vamos a basar mucho en lo que son las pre- y postcondiciones, que entre ellas incluyen la complejidad. La complejidad podría ser considerada una postcondición de, bueno, al terminar, cuánto tiempo pasó. Obviamente en los términos de complejidad, no absoluto, como vimos en la clase pasada. Y bueno, acá está escrito mal, en mayúsculas, en negrita y subrayado. No me pongo itálica porque tal vez le resta seriedad. Está mal acceder a los componentes internos de un TDA, obviamente siendo el usuario. Si estoy siendo quien le implementa, está bien, alguien tiene que acceder, ¿sí? Pero si soy el usuario del TDA, está mal, ¿sí? Malo, feo, caca. Si lo hacen, o sea, si hay un ejercicio que están haciendo de repente y están del lado del usuario, implementan, bueno, y me meto no importa cómo lo hacen, eso lo van a ver un poquito hoy en la práctica, pero si lo hacen, es directamente decir, bueno, ejercicio anulado, directo. O sea, ese es el copy-paste de todos los cuatrimestres. Es como en los criterios que nosotros le pasamos, acceden a campos internos mal. De vuelta, si están del lado de quien lo implementa, está todo bien, porque es así como corresponde, ¿sí? Entonces, por ahora no vimos cómo lo implementamos, no importa, porque de todas formas esta clase no está pensado para discutir eso. Para eso está la clase que viene, ¿sí? Entonces vamos a presentar dos personajes primero, porque decir quién implementa y quién usa es una paja. Es una paja para ustedes también de empezar vamos a ponerle dos nombres, ¿sí? Alan va a ser quien implementa un determinado TDA, ¿sí? El nombre sale por Alan Turing, y Bárbara es quien utiliza un TDA que implementó Alan, ¿sí? Bárbara por Bárbara Leisco. Si alguna vez, o sea, si cursaron con nosotros en Algoritmos 1, vieron Alan y Bárbara, además son estos mismos Alan y Bárbara. Grace es otra persona más y cada tanto lo usamos cuando necesitamos un tercer nombre. Importante, estos dos son dos programadores completamente iguales, en el sentido de simplemente tienen dos funciones completamente diferentes. Donde esto, de vuelta, son roles que estamos jugando. Para el final del día, nosotros vamos a hacer Alan y Bárbara todo el tiempo. Vamos a estar paseándonos de un lado y del otro. Ponemos estos nombres simplemente porque es mucho más fácil personificarlos. Entonces, a partir de ahora, en vez de decirle, bueno, cuando quien implementa, no sé qué, le digo, bueno, cuando Alan hace cosas, cuando Bárbara va y hace tal otra, ¿sí? Donde Bárbara puede usar el TDA hecho por Alan, no sé, para hacer un reactor nuclear, por ejemplo, el TDA gatito dentro del TDA reactor nuclear o no sé qué, ¿sí? O lo que fuere, ¿sí? Y lo importante también es que podemos llegar a hacer Alan y Bárbara al mismo tiempo, no del mismo TDA. Pero tranquilamente puede pasar que yo estoy implementando un TDA
Y para ese necesito usar otro. Entonces yo soy Alan del TDA nuevo que estoy implementando ahora mismo, y soy Bárbara del TDAS auxiliar. Con eso quiero decir que yo voy al TDAS auxiliar lo voy a siempre tratar con sus primitivas. Y al TDA que estoy implementando yo ahora en este momento, bueno, listo. Esto les va a pasar, no en las primeras entregas, pero les va a pasar en el segundo tercio de la materia. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, supongamos que Bárbara viene y dice, che, al final, ¿cómo implementaste el TDA? La respuesta de Alan, siempre y bajo todo contexto, y no hay ninguna excepción, la respuesta de Alan es, ¿qué carajo te importa? No hay otra respuesta posible. Y nosotros vamos a seguir esta regla, que es la disciplina de Chuck Norris, que es, si no respetamos la división entre Alan y Bárbara, va a venir Chuck y nos rompe la compu. Va a aclarar, esta regla se fue volviendo más violenta a lo largo del tiempo. Durante la pandemia, como que lo de fue que te cortaba el internet. Y dijimos, no, vamos más arriba. ¿Sí? Entonces, no sé, porque una compu se puede comprar vuelta, pero si no tenés internet. Pero bueno, lo importante es esto. Nosotros siempre si de repente, esto ya nos permite establecer un código entre ustedes y nosotros. Nos vamos a hablar de Alan, vamos a hablar de Bárbara y también vamos a hablar de Chuck cuando de repente alguien diga, no, bueno, intenté hacer no sé qué, gatito.arreglo y no me anda y no sé qué. Y nosotros le vamos a responder con memes. Meme de Chuck mirándolos con cara de qué carajo estás haciendo. Entonces esperamos que ustedes entiendan más o menos por dónde viene la cosa. Entonces, es nuestra forma también de hacer un poco más divertido todo esto, ¿no? Entonces, invariantes de un... bueno, ya va a arrancar. Invariante de un TDA es básicamente qué características tiene que cumplir sí o sí un TDA por parte de la especificación. O sea, que vamos a decir, no sé, el gatito, no sé, por definición del TDA, cada vez que lo acaricio, ronronea. Pongámosle que esa es una especificación. No es cierto, pero pongámosle. ¿Sí? Eso puede ser una forma. Ahora vamos a ver casos un poco más reales, un poco más específicos. ¿Sí? Que sí o sí se tiene que cumplir, siempre, bajo toda regla. Después, ¿cómo carajo hago yo con la implementación? No sé, es problema de Alan. Bárbara le dice, mira, vos tenés que hacer que este sea el comportamiento. Y Alan dice, ok. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de algunos primeros TDAs. ¿Sí? Déjenme ver nada más la hora. ¿Estamos bien? Algunos pueden ser que ya los conozcan, otros no. No importa. Vamos a hablar de TDA vector y ahí dice el posta a posta. Les recuerdo, estas clases medio que las cambié un poquito de lugar. Esta clase antes venía como 2 clases más tarde, o 3. Y el tema es que ustedes ya tenían que estar viendo... Sí, tenían que... Esto habría venido tal vez en la clase en la cual... Después de la que se entrega el TP0. O sea, dentro de 2 clases. Venía antes. Entonces ya había una pequeña introducción de lo que era un TDA en la práctica. Y se les daba un primer TDA. Ese TDA no era un TDA realmente. Y es lo mismo que van a tener que implementar ustedes. De momento que es esta cosa que nos permite hacer una simulación de lo que es administración de memoria. Es simplemente, piénsenlo a modo, bueno, empezamos a interactuar y a hacer una estructura y que tenga ciertas cosas. ¿Sí? El TDA vector va a ser un TDA en el que vamos a poder insertar cosas al final. ¿Sí? O sea, piensen es como un súper arreglo, pero donde yo me abstraigo muchas cosas y vamos a hablar de algunas. Yo puedo insertar al final, ¿sí? Puedo eliminar un elemento de alguna posición, o incluso, no sé, el de la última posición, que obviamente van a tener comportamientos diferentes. Yo eliminar algo de la mitad de un arreglo o un vector, va a ser algo lineal, porque tengo que reubicar los elementos. Si alguien me dice, Martín, no compro lo que acabas de decir, párenme, ¿sí? Si yo saco algo de la mitad, tengo que reubicar los elementos, eso va a ser lineal en la cantidad de elementos que tiene la regla. ¿Sí? O de n. En cambio, sacar el último siempre es O de 1, pues no hay que reubicar nada. Ok. Modificar un elemento que esté en una posición indicada, fallando si indica una posición que no sea correcta, por ejemplo. ¿Sí? Y potencialmente es algo que se redimensiona. ¿Sí? Es algo que, si se tiene que hacer más grande lo que sea que tiene adentro, lo que fuera, problema suyo. ¿Sí? Eso es importante.
¿Sí? Otras operaciones que podemos llegar a hacer, no sé, agregar todos elementos desde otro vector, aplicar una función, después vamos a ver cómo se pasan funciones por parámetro en Go, eso por ahora lo dejamos ahí, en el veremos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que podemos llegar a hacer y que internamente, o sea, Alan va a ponerse a codear y va a hacer, bueno, hago que esto funcione. De esa forma, el código después de Bárbara va a ser mejor, va a ser más fácil de leer, ¿sí? Sí. Espera, primero tu nombre, así me voy. Agustín, pregúntame. Sí, o sea, las operaciones primitivas sí que tendría. Obviamente tendrían el formato, se llamarían insertar al final, todos juntos, van a ser funciones específicamente en Go. De vuelta, hoy van a ver un poquito más en la práctica cómo se va a empezar a implementar esto. Entonces, de vuelta, la redimensión no va a ser una primitiva. ¿Por qué Bárbara tiene que andar pensando cuándo tiene que redimensionar? Que se fije Alan, ¿sí? Bueno, unir, ¿sí? De vuelta, o sea, darle una primitiva a Bárbara para decir, bueno, vos decime cuándo redimensiono, vos decime cuándo hago esto, y lo otro es como, no, dale, no, ¿sí? O sea, que haga lo que le parezca cuando le parezca. Y si eso no está bien, bueno, que Alan lo corrija, no que sea Bárbara la que lo corrija, ¿sí? O como decimos en la jerga, que Alan agarre la pala, como le dijo Bárbara en el 2021, y bueno, Alan en algún momento lo hará. Entonces, si a alguien le sonó esto parecido, principalmente la gente que haya usado Python en Algoritmos 1, esto es muy parecido a las listas de Python, ¿sí? O sea, por no decir que las listas de Python son un TDA vector, ¿sí? Tienen lo mismo, tienen estas mismas operaciones. Ustedes se andaban fijando, no, porque hay que hacer más grande la red. Ni siquiera sabían qué tamaño tiene esa cosa por dentro. No tienen ni idea. Para ustedes era una caja que ustedes le dicen, vos metés un elemento y el vector dice, dale. Y ya está, bueno, la lista, ¿sí? Y ese es el nivel de abstracción. Ustedes están muy abstraídos, los que hayan usado Python en Algoritmos 1, están completamente abstraídos de lo que estaba sucediendo por debajo. En esta materia vamos a mostrarles, bueno, el detrás de escena de cómo funcionan ciertas cosas. Cómo es que ciertas estructuras que vieron, que funcionaban más rápido, que usaban una cosa o la otra, bueno, cómo es que pasa todo eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar del primer TDA que eventualmente van a tener que programar, que es el TDA pila, ¿sí? De vuelta, es una estructura cuyo invariante es que es una estructura LIFO, o sea, last in, first out, que significa lo último que se guarda es lo primero que sale, ¿sí? Esa es la esencia del TDA y sus primitivas van a reflejar eso. Ese es o sea, la razón de ser del TDA es esta. Y ya está. Las primitivas van a reflejar eso. Y después la implementación va a tener que ser acorde a eso. Ese es el orden en el que en general vamos por ahí. Primero pensamos la razón de ser del TDA, después las operaciones que correspondan a esa razón de ser, y después, bueno, ¿cuál es la mejor implementación para eso? Entonces, primero vamos a tener algo para apilar, ¿sí? Para guardar un elemento en la pila. Desapilar, que para sacárselo. Que, importante, desapilar tiene que sacar los elementos en el orden inverso en el que se hayan apilado. Y si yo, por ejemplo, hago apilar, desapilar, ese elemento no está más en la pila, el segundo que yo metí. Y si yo hago apilar de vuelta, ok, ahora hay un nuevo elemento que si yo desapilo tengo que sacar ese nuevo elemento, ese tercer elemento. Si yo recién ahora desapilo, recién ahí sale el primero, ¿sí? Ver el tope, que es, bueno, un comportamiento parecido a desapilar, pero no modifica la pila, ¿sí? O sea, simplemente vemos qué es lo último. Y preguntar si está vacía. Esto es importante porque si no, voy a querer desapilar o ver el tope y tal vez no hay nada y eso, ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es fallar porque no te puedo devolver nada. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? De vuelta, por ahora no se preocupen mucho por el cómo, porque el cómo lo vamos a discutir la clase que viene, ¿sí? Y después se va a repasar en la práctica también como ciertas cosas de la implementación. Hay ciertos memes que tengo que asegurarme que aparezcan antes de que yo empiece a avanzar. Ok, entonces la pregunta sería, bueno, ¿para qué miércoles querés una pila? ¿Sí? O sea, ¿qué aplicaciones tiene tener una pila?
Y les puedo asegurar que es un TDA bastante útil, a diferencia del que viene después, que es menos útil. ¿Sí? Primero, la memoria se comporta como una pila, ¿sí? O sea, si yo cuando hago un algoritmo recursivo estoy usando la pila de ejecución, una forma que me permite no tener recursividad podría ser simulando recursividad usando una pila. Vamos a ver algunos algoritmos dentro de 2 clases, donde vamos a decir, acá tenemos dos alternativas, lo podemos hacer recursivo o iterativo, donde recursivo se ve lindo e iterativo es un tiro en el pie, donde la forma de hacerlo iterativo es simulando la recursividad usando una pila. Es un código horrible después de hacer eso, ¿sí? Bueno, pongo blockchain nada más porque es un término falopa que llama la atención. Siempre hay que ponerlo en los keywords, en los CVs y esas cosas, así que yo lo pongo acá en las diapos. Ahora en serio, el lenguaje de pila, o sea, blockchain tiene algo que se llama lenguaje de pila, una cierta forma de hacer operaciones, que bueno, no es que hay una pila estrictamente hablando, pero el comportamiento en el cual se basa ese lenguaje tiene este comportamiento de ser LIFO, ¿sí? Tema de balanceo de paréntesis, chequear si una expresión está balanceada, o sea, con aperturas y cierre de paréntesis, que es fácil de programar. O sea, con estas primitivas yo le digo, ok, supongan que tienen un TDA, o sea, una implementación de este TDA pila, y con eso ya deberían poder detectar si una estructura, si una expresión está balanceada. Creo que es un ejercicio de la guía incluso. Así que bueno, y esto les aseguro, esto es bastante utilizado. Yo lo tuve que hacer una vez. Y después, bueno, calculadora polaca inversa, que es, nosotros estamos acostumbrados a tener la notación infija, que quiere decir yo escribo 3 más 2, aprieto el igual y está todo bien. Hay otra notación, si alguno tiene algún padre, madre o tío o abuelo o lo que fuere, que sea contador o no sé si economista, bueno, muchas veces usaban las calculadoras más viejas que tenían una notación prefija, que uno tiene que escribir 3, enter, 2, enter, más, enter, igual. Y eso hacía la cuenta, ¿sí? Y eso es literalmente lo que hacía es, tengo el más es una operación de dos operadores, entonces desapilo los últimos 2 operadores, los sumo y reapilo el resultado. Y después si tengo que aplicar más operadores, sigo, ¿sí? Es básicamente eso cómo funciona. Es un TP que cada tanto aparece acá, porque está bueno para practicar usos de pila. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? No estoy dando nada muy revelador, la verdad. Pero bueno, un segundito que estoy viendo por el tema del proyector. Ah, perfecto. Un segundito, porque me consiguieron otro proyector. Tengo que... Listo. Perdón, le tenía que avisar a Fede que tiene que ir a buscar el nuevo proyector más tarde. Ok. TDA cola. TDA cola es la inversa del TDA pila. O sea, lo primero que entra es lo primero que sale. First in, first out. Sí, eso, first in, first out. ¿Sí? ¿Qué operaciones tiene? De vuelta, muy parecidas a la pila porque esencialmente lo único que tiene como razón de ser es mantener este orden respecto a la entrada, que son encolar, desencolar, ver primero y está vacía. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? O sea, de vuelta, puede ser que haya gente que haya visto cosas de estos en Algoritmos 1, no es importante, o sea, el tema no es estrictamente Algoritmos 1, quienes no lo hayan visto, está todo bien, lo estamos explicando ahora. ¿Sí? Aplicaciones que podemos tener, estas son bastante más directas, ¿sí? O sea, cualquier cosa donde yo quiero mantener el orden de entrada, ahí ya medio que es medio ese el uso. No digo que no sea útil, no es muy... Como sí, necesito mantener el orden de entrada y ya está. Hay un caso en el que lo podemos llegar a usar auxiliarmente para un algoritmo de ordenamiento que vamos a ver en algunas clases, o no, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero
No mucho más al respecto, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo antes, la pila y la cola son estructuras sencillas. Sencillas en todo sentido. Lo que hacen es muy simple. Y si lo que hacen es muy simple, sería medio una cagada que para cada cosa que tiene que hacer, no sé, tarde tiempo lineal. Como, dale, no me cagues. Entonces le vamos a pedir, como restricción, que todas las operaciones tienen que ser de tiempo constante. Apilar tiene que ser tiempo constante, desapilar tiempo constante, ver tope tiempo constante, está vacía tiempo constante. Estas son las 4 de la pila. Encolar, desencolar, ver primero y está vacía para cola, todos tiempo constante. Si alguien hace algo y tarda tiempo lineal, malo, es malo. ¿Sí? ¿Por qué hay una foto de un gatito? No hay por qué. Cuando el semestre pasado me dijeron, mete más fotos de gatitos en el medio, no solamente al principio y al final. Como bueno, está bien. Yo escucho. Y ahora viene el momento bajón de la clase. ¿Sí? Pues, al hacer un TDA, les vamos a pedir que hagan pruebas. ¿Sí? ¿Puede ser molesto? Sí. O sea, no le voy a mentir. Es molesto. Pero por mala suerte es necesario. O sea, lamentablemente, probar es un mal necesario en programación. Es un mal muy bajonero en programación, pero se necesita. ¿Sí? Así que yo les pregunto a ustedes, ¿por qué piensan que hacer pruebas es necesario? O sea, ¿por qué tenemos que hacerlo, sí o sí? Bien, para detectar casos borde. También hay un problema que es que muchas veces para hacer pruebas también tenemos que saber cuáles son. O sea, a veces nos pueden llegar a detectar casos borde, pero muchas veces vamos a necesitar nosotros saber cuáles son para probar en esos escenarios y saber cómo se comporta. ¿Qué más? Porque hay mucho para escribir acá. Tiren fruto, o sea, cualquier cosa que digan probablemente esté bien, sí. Está bien. Pongámosle, pero más yendo al punto, ¿no? ¿Decepcionarte en qué sentido? Y capaz que hiciste CDA, lo implementaste, y cuando lo querés usar, no sé si la Bárbara es quien usa, Alan es quien implementa. Y no haya hecho todo un código usando el CDA, y no saber, estaría bueno saber que no le tenés en la tele, la vas a usar, y lo que manda es el control, y luego no ratas ese control y capaz que andaba. Perfecto. O sea, básicamente queremos saber que lo que hicimos anda. En resumidas cuentas. Porque pruebo, quiero ver si lo que hice anda. Fin. Ok, ¿qué otra razón? O sea, esa razón está perfecta. Más razones. Digan más cosas. Para asegurar la palabra que lo que digo que hace, lo va a hacer. Bien, le damos como un certificado a Bárbara de che, posta, no, o sea, no es un créeme, porfis. Te juro. Es un, che, mirá, tengo un set de pruebas documentadas que andan y que dicen, que demuestran que hacen lo que digo que hacen. Sí. ¿Tu nombre era? ¿Cómo? Leticia. Como dice Leticia, o sea, tenemos que demostrarle a Bárbara, o sea, Bárbara debería ser una persona que no te creo hasta que me muestres lo contrario. No te creo que tu TDA anda. No, pero mira, vengo con pruebas. Ah, ok. Ahora eran 5 pruebas, ¿no? Y 5 pruebas que prueban todo lo mismo. Obviamente el tema no es solamente tengo pruebas, no es un booleano de true o false. ¿Sí? ¿Qué otras cosas más? Porque hay más todavía. Perfecto, eso es cierto. Aunque, no, o sea, esto en general es algo muy útil, que es las pruebas. Obviamente eso no le sirve a Alan, ¿no? Si yo me dicen, che, acá tenés que codear algo, con usar esta librería, este TDA, lo que fuere. Obviamente uno debería ir muchas veces a la documentación, pero a veces la documentación dice bla, 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 y como quiero ver cómo se usa, dame un ejemplo de uso, y no hay mejor ejemplo de uso que muchas veces que las pruebas. Son muy útiles para eso. Yo a veces me olvido incluso cómo se usa lo mismo que yo codié, entonces a veces voy al ejemplo, cómo era que se usaba, y listo. El lugar más puro donde se está usando en un ejemplo muy claro, donde en teoría además tenemos muchos escenarios cubiertos, es ahí.
¿Sí? Eso en ese sentido está muy bueno. Muy bien. Espera, ¿tu nombre? Ignacio. Ignacio, bien. Tengo que ir, ya para mitad de cuatrimestre yo me voy a acordar el nombre de todos. Más o menos. Bien. Sigamos. Hay más, Hay más. Ya, vamos a empezar a aparecer para poder tener una certificación de que el TDA funciona como se espera. Bien, ya, vamos haciendo que aparezcan algunas cosas. Para ver dónde falla. Exacto, o sea, primero, no me anda, me sirve para poder encontrar dónde está el problema. Y también por eso es muy importante que las pruebas sean automáticas, no que sea simplemente, bueno, no sé, yo pruebo a mano un par de valores, porque eso es muy difícil o sea, a veces no queda otra, obvio. Difícilmente eso les pasa en algoritmos 2. ¿Sí? Pero efectivamente algo nos tiene que ayudar a encontrar los errores, ¿sí? Incluso tal vez ahora están codeando el TP0, ya tienen las pruebas ahí, bueno, a ver, tengo que encontrar el error. Una de las tareas difíciles que pueden llegar a tener acá es que por ahora tienen las pruebas, pero dentro de poco no van a tener las nuestras, van a tener que codear las suyas. Y lo que nosotros les vamos a decir es, este escenario prueba todo, o sea, vamos a ver una descripción en texto bastante, esperamos que sea clara de qué es lo que prueba, y después le va a decir, ¿anduvo o no anduvo? Y si no les anda, van a decir, bueno, tengo que crear un escenario que pruebe esto. ¿Sí? Otra cosa, si en un futuro cambiamos la implementación, queremos saber que esto siga andando. Eso es muy importante, ¿sí? Porque no es que yo escribí el código, listo, no se toca más. Listo. Nunca más se vuelve a tocar el código. Eso es mentira, el código se vive tocando todo el tiempo. Tal vez el de algoritmos 2 hacen el TDA y no lo vuelven a tocar, pero esa no es la vida real. En la vida real se vive tocando el código todo el tiempo, ¿sí? Bueno, para que si uso el TDA de alguien más, también puedo validar que se funciona. O sea, imagínense que ustedes empiezan a hacer los primeros TDAs de forma individual. Paso siguiente, van a empezar a hacer de forma grupal, pero pueden necesitar los TDAs anteriores. ¿Cómo confían que el TDA del compañero de ustedes funciona? Obviamente van a confiar en pos de que también están nuestras pruebas, ¿sí? Entonces es como que eso dice, bueno, a ver. Pero si no tuvieran nuestras pruebas, posiblemente lo que convenga es, a ver, dame tu pila, me fijo si pasa mis pruebas, en las cuales yo sí confío, porque no confío en las tuyas. O sea, esa es una forma medio chota de ver las cosas, pero es simplemente para ponerlo en perspectiva, ¿sí? Y bueno, para que otra persona pueda entender cómo usarlo, ¿sí? Porque sirve muy bien como documentación por sí solo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo deberíamos probar? ¿Sí? A ver, hay muchas técnicas para hacer testing, muchas. Y muchas veces se piensa, bueno, ¿cómo podemos hacer para probar esto? Hay test de lo que se llaman test. Acá vamos a hacer mucho lo que se llama test unitario, ¿sí? No vamos a ahondar más que en eso. Después pues, en otras materias van a ahondar más. Y la verdad es que la carrera se les va a quedar corto. Después eso ya algunas cosas va a depender un poco de la carrera profesional que uno haga y empieza a detectar. Y la realidad es que a veces uno se da cuenta, esto me queda corto, esto no me sirve, y tal vez uno tiene, no voy a decir inventarse algo nuevo, sino que tienen que empezar a probar otras cosas. En función de, obviamente, la complejidad del proyecto que uno haga y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son pruebas lo más unitarias posible, o sea, vamos a tener distintos tests que prueben un escenario, y otro escenario, y otro escenario, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar. Obviamente, ustedes ya pueden irse basando, cuando tengan que hacerlo, eventualmente, no es que tienen que ocurrirse cualquier cosa, sino que lo que va a pasar es lo siguiente. El cómo codearlo ya lo van a poder ir viendo en función de las pruebas que ya les venimos dando primero del TP0 y después de la segunda entrega que les vamos a dar el viernes. Con eso ya van a poder ir viendo, bueno, cómo se programa las pruebas. Y que cada funcioncita tiene que ser una cosa por separado. Además, de vuelta, también de esa forma les permite ver cosas. Y después, bueno, separar obviamente en funciones por funcionalidad. Esto tal vez corría un poco más para C, donde tenerlo separado en funciones o no era medio opcional. En Go es como, si pones todo en una sola función, simplemente vas a tener un test. Es como una cagada. O te pasa, o el TDA te funciona o no te funciona, y suerte fijándote por qué. ¿Sí? O sea, por cada función tengo que tener un test. O sea, o es lineal. No. Nosotros vamos a tener nuestro TDA con primitivas, ¿sí? Cada
primitiva debería ser testeada con distintos escenarios. Puede ser que una combinación de primitivas también. Por ejemplo, no sé, apilar, otra para desapilar si querés. Apilar y para yo probar desapilar tengo que apilar cosas, por supuesto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tener es, para cada escenario que yo quiero probar, no sé, desapilar de una pila vacía. Bueno, ahí tengo una función de testing, ¿sí? Que si se fijan van a ver que todas las funciones de test empiezan con la palabra test. Si lo ven, o sea, eso en un determinado forma, y reciben tal parámetro. Tiene que sí o sí cumplir con esas cosas. Ustedes si ven ese patrón, el mismo Go se da cuenta de lo que tiene que hacer. Eso como punto número 1. Como punto número 2, un segundito, quiero ver. Y en general traten de no simplemente tener, algo que va a pasar en los primeros TDAs es que les vamos a pedir, nosotros les vamos a hacer un listado de cosas que deberían probar para el primer TDA. Y para el segundo va a ser, bueno, prueben lo mismo, pero al revés, porque tienen pila, tienen cola, es medio lo mismo. Nosotros ya para lo primero decimos, miren, esto es lo básico que tienen que probar. Si no lo prueban, les vamos a decir, mira, tenés que reentregar porque te faltó probar cosas. No hagan una prueba que pruebe todo. Una de las pruebas que seguro les vamos a pedir es una prueba de volumen. O sea, ¿qué pasa si meto un montón de elementos y desapilo, qué sé yo? Obviamente esa prueba tiene que estar. Pero una tentación puede ser, bueno, si ya probé meterle 10.000 elementos, ¿de qué me sirve tener una prueba que pruebe meterle 3 o 4? Ya está. O sea, y mi respuesta es no, por lo siguiente. Imagínense que efectivamente tienen la prueba buenísimo y que además es la mejor prueba de volumen escrita alguna vez por cualquier persona. Perfecto, buenísimo que tengan esa prueba. Pero imagínense que esto falla ante el caso más bobo. No sé, que guardo 2 elementos y ya se rompe. Con una prueba de volumen, el problema que tienen es que tiene muchísimo ruido. ¿Sí? Esto es algo que lo decimos constantemente. Tenés una prueba que prueba con una pila vacía y después la prueba de volumen. Es como, ¿qué pasa si te falla al tener 2 elementos? Solamente 2, no estoy diciendo una cantidad. Porque si me decís, no, mira, me falla con 125, es como, bueno, ahí es normal que te la agarre la prueba de volumen. Pero probaste con 1 o 2 elementos y ya te falla. Estaría bueno tener una prueba separada para eso. ¿Por qué? Porque debuguear una prueba de volumen es muchísimo más difícil que debuguear una prueba que simplemente dice, apila un elemento. Lo desapilo, apilo 1, apilo 2, desapilo. O sea, ese es muy paso a paso que usando el debugger del IDE es fácil de encontrar el error. Una prueba de volumen es difícil. Es difícil porque además seguro hay un for y tienen que asegurarse, tengo que entrar 5 veces a este for para que se detecte el problema. Es un bajón, Posta se los digo. Eso tiene que ver con, justamente, las pruebas tienen que ayudarnos a encontrar los errores. ¿Sí? Si es simplemente mira, está todo bien cuando está todo bien. O sea, efectivamente te dice, ¿es ok o no ok? Está bien, buenísimo. A Bárbara eso ya de por sí le sirve, porque esto anda, buenísimo. O esto no anda, listo, no lo uso. Pero si esto no anda y le dice a Alan, che, ñoqui, ponete a laburar, y Alan se va a querer putear a sí mismo porque va a decir, la puta madre, no sé por dónde arrancar. Y la idea es que la prueba diga, falla. Obviamente no es la idea. Bueno, escenario con un elemento, escenario con 2, escenario con 3, escenario con 4, con 5, con 6, con 7, eso no tiene sentido. Pero con muy poquitos elementos, con algunos más volumen, ahí tiene un poco más de sentido. ¿Sí? Bueno, esta diapositiva va a ser modificada prontamente, pero nosotros no vamos a ser muy estrictos con esto, con la pureza, cómo están haciendo las pruebas y cosas por el estilo. Obviamente les vamos a corregir las pruebas, es otra porción de código, pero no vamos a ser tan estrictos con ciertas cosas de cómo deberían ser las pruebas, probablemente ni se los mencionemos, porque, abro paréntesis, en teoría debería verse en algoritmos 3. ¿Por qué digo en teoría? Porque eso ya no se ve, en el plano 1 no se va a ver más en algoritmos 3, porque no tenía ninguna razón de que esté en algoritmos 3. El tema es que era como, en algún lado hay que verlo. Esto no sé si se va a modificar ya el cuatrimestre que viene, pero técnicamente esto se debería ya empezar a ver más estrictamente en Introducción al Desarrollo de Software. Porque el chiste es, avancemos en la carrera y ya sepamos ciertas cosas, lineamientos básicos de cómo testear. Ok. ¿Cuántas pruebas deberíamos hacer? ¿Oh? Esa es una buena respuesta. La respuesta depende, ¿sí? O sea, cuántas necesitemos.
Y el tema es que esa es una respuesta un poco chota. ¿Qué significa que si la cantidad que hice están bien? Y la respuesta también depende por el hecho de no... A ver, si haces 15 veces el mismo escenario no sirve de nada. ¿Sí? Así que la respuesta es depende. Obviamente, cuanto más complejo es el TDA, cuanto más casos borde puede llegar a admitir, más pruebas necesita. La pila y la cola van a tener pocas pruebas dentro de todo porque es muy, muy básico. En cambio, el siguiente TDA va a tener muchas pruebas. Muchas. Porque si bien no es un TDA muy complejo, admite demasiados escenarios. Los otros TDAs no necesitan tantas pruebas porque no tienen tantos casos borde, pero sí necesitan una buena cantidad y especialmente hay que ser cuidadosos con los casos de volumen. ¿Sí? Entonces hay que analizar, el TDA el tema que tiene es más que nada con el volumen. Bueno, hay que asegurarse que esas pruebas estén buenas. Este TDA, que si empiezo a guardar cosas al principio, al final, borro del medio, qué sé yo, bueno, hay que empezar a considerar ese tipo de escenarios, es más difícil, ¿sí? Entonces la respuesta es depende. Y a veces, en algunos casos, todo vuelta, depende, esto yendo también al laburo, a veces no nos queda otra que buscar la forma de probar todos los escenarios posibles y probar eso. No es gracioso, pero tal vez en un caso decís, tengo que probar todos los escenarios. Y no es algo fácil, porque uno de los grandes problemas que tiene probar de esta forma es que depende de qué se nos ocurre. ¿Sí? O sea, es un gran error, estoy codeando, todo bien, voy a hacer mis pruebas, pero todo esto depende de que a mí se me ocurra buenas pruebas. Y todo bien, pero yo soy un ser humano y si además en el 95% de los casos, Fede, corregime si en tu caso es diferente, pero en el 95% de los casos, el que hace las pruebas es el mismo que programa, en este caso el TDA. Sí, yo también. Sí, o sea, es así en la vida. Nosotros acá ponemos dos roles también para una cuestión de separación, y además porque teóricamente uno podría, incluso en la parte grupal, un integrante podría hacer la parte de las pruebas y otro podría hacer la parte del TDA. Tranquilamente eso puede funcionar. En la vida real, muchas veces yo estoy haciendo mi propio TDA y también lo pruebo. Y si yo cometí un error, probablemente lo traslade a las pruebas, porque si no tuve en consideración ese caso cuando lo codié, mucho menos lo voy a tener para las pruebas. A veces puede pasar, ¿no? Obviamente esto es una crítica a este modelo de cómo hacer pruebas. Hay otros modelos que permiten subsanar eso. No nos vamos a meter con eso. Simplemente y por eso obviamente ustedes van a depender de muchas veces de nuestras pruebas, porque ustedes van a hacer tal vez al principio, hacen 5 pruebas, lo mandan y el corrector dice no. Y les va a decir, mira, falla este escenario. Y esperamos que ustedes digan, es verdad, no lo probé. Que hagan una prueba, ¿sí? Donde agreguen esa información y donde les falle, después lo corrigen, porque debaguean, encuentran el error, listo, buenísimo. Y ahora de repente les pasa. Mandan al corrector y ahora después los dice, te falla, pero por otra cosa. Es el ciclo normal de la vida, ¿eh? Una pregunta. Sí. Y más o menos, ¿dónde se especifica estas condiciones de TDA o qué necesita de entrada? ¿En qué caso funciona de un TDA? Porque me imagino que es algo como break o condiciones, pero ¿dónde se escriben? ¿Se escriben comentarios? ¿Tu nombre? Andrea. Mira. O sea, nosotros vamos a tener que tener bien documentado qué hace cada primitiva. El cómo exactamente va a estar esto documentado lo vamos a ver el lunes. Lo van a ver en la práctica exactamente en dónde va a estar bien documentado todo esto. Porque por ahora estamos viéndolo. Esto es abstracto del lenguaje, lo que estamos hablando ahora. Hoy van a ver un poquito de cómo empezar a implementar estas cosas y lo van a terminar la clase que viene. ¿Sí? Hoy es viernes, ¿no? Sí. Hay veces que me pierdo en la semana. Entonces sí, lo van a ver bien en este par de clases exactamente, pero sí, va a tener que estar bien claro. Esto, así es como funciona. Esto es lo documentado. En función de eso, obviamente, se hacen las pruebas. ¿Te respondí con eso? Perfecto. Entonces, bueno, sí, obviamente no es un tema de cantidad y de calidad, es una forma fácil de decir las cosas, ¿no? Y entonces, en función de esto, obviamente no estamos esperando que a ustedes se les ocurra como el primer TDA, listo, ya sé todos los escenarios posibles. Nosotros por eso en los primeros enunciados ya les vamos mencionando algunos casos de, mira, si vos probás esto, seguramente el TDA esté bien. Para el primero y el segundo TDA, seguramente eso esté bien.
Para el tercero les vamos a hacer algunas menciones más, pero tal vez eso se quede corto. Tal vez no, pero hay una chance grande. Entonces, bueno, esta es una recomendación general que igual se las voy a tratar de traer a colación más adelante también, que es, traten siempre de primero probar de lo más chico a lo más grande. O sea, no hagan primera cosa mi prueba de volumen. No, pará. Porque si te falla, ¿qué haces? Primero hacer la prueba chica. ¿Sí? Hagamos la primera prueba con un par de elementos. Hagan que eso ande. Listo, ya sé que por lo menos mi TDA anda para un par de elementos. Después vamos a hablar de temas de redimensiones y qué sé yo. Primero, antes de ponerse a ver si la redimensión anda, fíjense si el TDA se comporta como se tiene que comportar. ¿Sí? Incluso si quieren ni siquiera programar eso al principio, porque primero quieren asegurarse el otro, está perfecto. Se puede ir haciendo, no tengo que termino de hacer todo el TDA, termino de hacer las pruebas. Tampoco, a estas alturas de la carrera tampoco les digo que eso esté mal. En general uno no termina haciendo eso, ni tampoco termina primero, porque en la teoría y completamente de forma pura uno debería decir, no, primero las pruebas y recién ahí me pongo a programar. Así no funciona tampoco. La idea es llegar a un equilibrio más o menos en donde, bueno, yo voy haciendo cosas por lo menos de forma parcial. Bueno, y después la última aclaración, eso la voy a hacer más adelante, porque si se las digo ahora no se van a acordar para cuando sea importante. Entonces, esta es una reflexión que vale siempre, absolutamente siempre, que es, si ustedes tienen un bug en un programa, es porque no hay una prueba que pruebe ese escenario. Eso es así. Esta es una frase que me la han dicho muchas veces, y es que básicamente, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, de repente viene alguien y me dice, che, tienen tal bug, ok, buenísimo, lo arreglo. Yo mando mi cambio y otra persona de mi equipo me dice, no quiero usar las palabras que después vamos a necesitar, no vamos a incorporar tu cambio hasta que no haya una prueba que antes fallara y que ahora ya no falle. O sea, que me demuestre que antes había un problema y ahora ya no está más. ¿Por qué? Porque si se nos pasó, si se nos escapó la tortuga antes, no queremos que nos vuelva a pasar. ¿Sí? Es un problema, este es un problema usual en programación, es no tener pruebas suficientes. ¿Sí? Porque además muchas veces uno está a las corridas, tengo que entregar esto, lo tengo que ya lo tengo que publicar ya. ¿Sí? Las pruebas me sacan tiempo de hacer eso. Las pruebas son una inversión. Obviamente me sacan tiempo ahora, la idea es que más adelante, obviamente tienen su ganancia más adelante, no la tienen ahora. ¿Sí? Ese es el tema. Les doy un ejemplo muy claro. Cuatrimestre pasado sucedió que el TP2 en volumen encontró errores en cada uno de los últimos TDAs que tenían que implementar. Venían alumnos como, che, no entiendo qué es lo que hice mal en mi TP2, porque otro chiste de las pruebas. Yo asumo que mis TDAs también pasaron las pruebas del curso. Obviamente no voy a desconfiar de los TDAs. Tengo el certificado de que mis TDAs funcionan, entonces solamente me tengo que centrar en el código del TP2. Gente diciéndome, no entiendo cuál es mi problema. Mirando, diciendo, evidentemente tu código parece estar bien. Bueno, me voy a poner a debuguearlo y encontrar que el problema estaba en el TDA. ¿Qué pasaba? Faltaba una prueba. La enorme mayoría de las pruebas que tenemos ahora son pruebas que teníamos antes en C y que las migramos a Go. Algunas de esas pruebas, hay escenarios que en el cambio de lenguaje no existían antes y que ahora existen. ¿Sí? Obviamente se fueron agregando cosas, pero a veces pasa que se te escapa algo. No está bueno que te agarren un TP, qué sé yo, pero bueno, pasó. Ahora esas pruebas existen. ¿Sí? Obviamente, lo primero que hacemos cuando detectamos eso es decirle al alumno, mira, este es tu error, lo corregís así, programar una prueba, listo, esto no le va a volver a pasar a alguien en el futuro. ¿Sí? O sea, literalmente pasó el cuatrimestre pasado con uno por cada uno de los TDAs. Es una cagada que pase, pero bueno, por lo menos ya tenemos la prueba. Ese es el chiste. Es mejor tener ese problema antes y entonces ya sabes, ok, el problema en mi porción de código es chiquita porque es este TDA y ya está. Bueno, es en el TP2 y bueno, anda a encontrarlo. ¿Sí? Ese también es el chiste, también por eso queremos hacer las pruebas lo más unitarias posibles. Así que bueno, con eso estamos por hoy, creo que no tengo nada más. Sí, no,
una clase relativamente corta. Yo la alargué diciendo muchas cosas porque sabía que era corta. ¿Alguien tiene alguna pregunta con todo esto? Sí. Nosotros vamos a tener arreglos en varias implementaciones y los arreglos tienen un tamaño, ¿sí? Y ya vieron que existe también make para decir, bueno, o append o cosas por el estilo que nos permiten variar tamaños de cosas. Bueno, va a venir por ese lado, ¿sí? Medio difícil explicarlo sin ponerme a hablar de las implementaciones, eso lo vamos a ver bien en detalle en la clase que viene, ¿sí? El lunes yo empiezo y empezamos a hablar de implementaciones de TDAs con arreglos y con otras cosas, ¿sí? Sí, primero, nombre. Ezequiel, sí. En mi cabeza, como estoy comparando el TDA por denominarlo con los paquetes, son dos cosas que no tienen funciones. Los paquetes son una forma de estructurar el código, ¿sí? Y los TDAs son tipos de datos. Y donde hay paquetes que te pueden exportar tipos de datos, o sea, es esa la jerarquía, pongámosle. O sea, nosotros vamos a tener un paquete de TDAs que adentro va a tener el TDA pila, el TDA cola, y entonces Bárbara puede importarse el paquete TDAs y puede usar el paquete, puede usar el TDA pila, el TDA cola, ¿sí? Pero paquetes es la forma de estructurar código en directorios, pongámosle en Go. Y TDAs es más allá de paquetes o no paquetes. ¿Esto? Uy, ya. Igual tenía que. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Voy a cortar de grabar especialmente porque esto ya